6, versículo 10 en adelante. Para empezar el programa de principios conservadores en este día. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Amén. Es que estoy comunicándome con el técnico también, hermanos. No sé, ahí estamos en el aire otra vez, pero se sigue saliendo, no sé. Ok, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el 12 dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Déjame leo la nota. Nuestros enemigos no son humanos. Sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo la obra nefanda. ¿Okay? Es importante que entendamos esto. Sino contra principados. Los principados o seres del rango y orden en los altos en el reino de Satanás. Escucha bien. En los altos en el reino de Satanás. Contra poderes. El rango directamente debajo de los principados. Contra señores del mundo. Seres humanos que actúan como emisarios de Satanás para cumplir sus órdenes. Contra gobernadores de estas tinieblas. Aquellos que llevan a cabo las instrucciones de los poderes. Contra malicias espirituales. Puestos altos. Se refiere a los espíritus demoníacos. ¿Por qué estamos leyendo esta escritura, hermanos, en el programa de principios conservadores en esta mañana? Porque es precisamente el problema que estamos teniendo en nuestra nación. Es Satanás, sus principados, sus demonios, que quieren destruir esta nación. Quieren destruir lo que Dios estableció en esta nación de Estados Unidos. Porque ustedes les ha dado aquí la historia constantemente y les he hablado bastante tocante a esto, que esta nación fue fundada por nuestros padres fundadores, que eran cristianos bíblicos, que venían huyendo de la persecución de Roma, del Estado, porque el gobierno quería controlar la fe de la gente, cómo pensaba la gente, qué iban a creer la gente y qué iban a hacer, cómo iban a vivir la gente. Y nuestros padres fundadores, guiados por el Señor Jesucristo, llegaron a Estados Unidos a establecer una nación cristiana, no católica, no mormona, no musulmana, una nación cristiana. ¿Por qué? Porque querían defender esta palabra de Dios y que hubiera libertad para predicar esta palabra y enseñar esta palabra sin temor a represalias del gobierno. Entonces acabamos de leer ahorita, hermanos, qué es lo que está operando detrás del escenario. Estos son principados, son demonios que se meten dentro del gobierno, detrás de jueces, detrás de senadores, detrás de congresistas, para destruir lo que Dios estableció. Eso, por definición, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Por definición. Porque se opone contra todo aquello que es Dios o nombrado Dios o que se le rinda culto como Dios. Y estamos hablando de una nación reconocida constitucionalmente como una nación cristiana. Estados Unidos de América del Norte. Y es la única nación que yo sé que tiene una constitución cuyo fundamento es la palabra de Dios. Y es precisamente donde estos poderes, estos principados y estos demonios se han infiltrado para destruir lo de Dios. Y lo estamos viendo en esta nación y lo estamos viendo en estas campañas políticas que estamos viendo. Usted miró la diferencia entre la campaña de los republicanos, el RNC, la Convención Nacional de los Republicanos, y usted miró también la Convención de los Democráticos, y usted miró la diferencia ahí entre los dos partidos que están ahí. Usted miró la diferencia entre ellos, entre los dos. Y estamos en una situación, hermano, que si la iglesia no se despierta, la iglesia no se levanta a votar por lo que es correcto, lo que es bíblicamente correcto, estos principados, estos poderes que hay detrás de estas personas usadas por Satanás, como Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Barack Hussein Obama, y todos estos, Kamala Harris, Joe Biden, ellos quieren destruir el evangelio a como dé lugar. Todo en el nombre de la justicia social, la igualdad, el amor por la atmósfera, según ellos. Pero si analizamos sus pólizas, lo que ellos implementan y están
llevando a cabo en esta nación, nos damos cuenta que es contra la palabra de Dios, contra lo que Dios estableció, y debemos levantarnos como iglesia a defender eso. Yo la semana pasada le di soundbites, y me gusta poner los soundbites, los audiosonidos, para que usted entienda cuál es la posición de estas personas. Para que no diga la gente por ahí, es que es el pastor pagando, es el de la idea. Yo miro, hermanos, diariamente en Facebook cómo el pueblo latino no entiende el concepto de las elecciones. No lo entienden, piensan que es nomás algo, es opcional, si yo quiero, sí o no. Y no entienden que es esencial votar. Todos aquellos que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, que aguardamos los principios bíblicos, hermanos, que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, que sabemos que la palabra de Dios tiene que estar puesta sobre todas las cosas, que sabemos todas esas cosas, que tenemos los principios bíblicos, que sabemos que el aborto es matar a un niño inocente, que sabemos que es importante orar, leer la Biblia. El problema es de que cuando la gente piensa de esa manera, que no es necesario eso, como que es algo opcional, están bien equivocados y están siendo guiados ciegamente. Le digo porque cada rato miro en Facebook a la gente hispana que pone comentarios como, ¿qué tiene que ver el evangelio con la política? ¿Qué equivocación, qué mala forma tan más, en el buen sentido de la palabra, ignorante de pensar las cosas. Déjeme, le leo aquí una acotación bien importante. ¿Quién dio esta acotación? El gran evangelista Charles Finney, Carlos Finney. Un gran evangelista, hermano, un hombre lleno del poder de Dios. Dice esto. Lo voy a leer en inglés y luego en español. The church must take the right ground in regard to politics. La iglesia debe tomar su posición correcta en cuanto a la política. Sigue. Politics are a part of a religion in such a country as this. La política es parte de la religión en un país como este. And Christians must do their duty to the country as part of their duty to God. Y los cristianos debemos hacer nuestra tarea para esta nación, porque es nuestro deber ser nuestra tarea delante de Dios de la tal. ¿Qué está diciendo Charles Finney? The church must take the right ground in regard to politics. Politics are a part of religion in such a country as this. And Christians must do their duty to the country as part of their duty to God. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Carlos Finney, un gran predicador? Le digo, el pueblo, mucho pueblo cristiano anglo, sí entiende esto. El problema que estamos teniendo, hermano, es que el pueblo hispano no entiende esto. El pueblo hispano, lo voy a decir por qué. Porque la gente que se cría con la cultura de México, la educación de México, la escuela de México, lea a usted la Constitución de México y no permite México que el clero, porque esto es lo que reconoce México, a la Iglesia Católica, no reconoce el Evangelio. La Constitución, me refiero a la Constitución de México, no considera el Evangelio, al cristianismo. La Constitución de México solamente considera al clero, o sea, a la Iglesia Católica. Por eso dice específicamente la Constitución de México, hermanos, dice claramente que no se debe de mezclar el gobierno con el clero, que el clero no puede tener estaciones de radio ni participar en la política. Y mucha gente trae esa tradición, esa escuela de que la política y el cristiano no se debe de mezclar, o la religión. Y lo que nos está diciendo aquí Charles Finney, que en una nación de Estados Unidos que se fundó en la palabra de Dios, que la Constitución reconoce a Dios, que es necesario que nosotros como iglesia atendamos nuestras responsabilidades como ciudadanos, no solo de esta nación, sino como del reino de Dios también, de implementar la justicia que establece la palabra de Dios en esta nación. Eso es un problema serio, porque hay principados, potestades, detrás de estos políticos como Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Hussein Obama, Michelle Obama, Nancy Pelosi, Kamala Harris, Joe Biden. Hay demonios, principados operando detrás de estos hombres para implementar leyes, pasar leyes contra el evangelio, contra la iglesia, contra lo que Dios estableció. Y esto no lo vamos a hacer peleando nosotros allá, quemando carros como los de Black Lives Matter, ni Antifa, ni andar golpeando gente.
¿Qué le hicieron al senador Ron Paul ahora que salió de la convención el último día? Lo rodearon estos grupos violentos. Y si no es por 4 policías que están del Capitolio que están ahí para defenderlo, dice Ron Paul, nos hubieran matado. Nos hubieran matado a esa gente. No podemos, hermanos, permitir que estos demonios sigan controlando nuestra nación. Tiene que haber ley y orden porque así lo establece la palabra de Dios. La palabra de Dios establece la ley y el orden. Quiere decir que tiene que haber leyes, hermanos, tiene que haber orden. Y los democráticos no han condenado esto hasta apenas ahora que le pusieron presión a Joe Biden. Comentó algo ahí. Pero le están echando la culpa al presidente, que es el presidente Trump que está causando toda esta violencia. Que es el presidente Trump que nos tiene divididos. No, usted está muy mal informado históricamente. Lo que nos divide a nosotros como nación son principios bíblicos. Los democráticos, desde años atrás, se propusieron a hacer a un lado a Dios, a ignorar a Dios. Ahora no nomás lo ignoran y lo hacen a un lado. Ahora ya pasaron leyes de no mencionar a Dios, ni hablar de Dios, ni que se permita nada de Dios. Usted mira la convención del 2012 y ahí en vivo votaron que no se iban a mencionar jamás Dios. Yo le enseñé el soundbite la semana pasada, donde están aquí los democráticos diciendo la alianza a la bandera y dejaron el nombre de Dios afuera. Donde dice One Nation Under God, nomás lo eliminaron totalmente. This is KXY 18 AM Crane, Odessa, Midland. Hermanos, estamos en problemas serios en esta nación. Es necesario que el pueblo cristiano despierte de este terrible sueño que está pasando y viviendo y abra sus ojos y entienda que Satanás quiere destruir el evangelio en esta nación. Satanás quiere callar a la iglesia y hay diferentes grupos de personas que tienen un misconcepto y un concepto bien errado de lo que es nuestro sistema político. Ya que la definición para la palabra política es las leyes o grupos de leyes que gobiernan a un grupo de personas o a una nación. Quiere decir, como decía Charles Finney, que es importante que como cristianos nos involucremos en nuestro sistema político y votar por gente que tema a Dios, que tenga reverencia a Dios. Si no le van a servir ni ser cristianos, que por lo menos reverencien la palabra de Dios y la Constitución fundamentada en la palabra de Dios. Es importante entender eso. Y por eso a esos grupos de cristianos que dicen, lo que está escrito, hermano. Y no hace nada al respecto, no votan. Hay otro grupo de creyentes que dicen, la religión, el cristianismo y la política no van juntos, no se mezclan. Como esta jovencita que decía en Facebook ayer, le tuve que contestar, le dije, está bien equivocado usted en ese concepto, porque la política tiene que ver todo en cómo se rige esta nación. Es lo que es la definición de política, hermano. Las leyes o grupo de leyes que gobiernan un grupo de personas o una nación. Entonces, cuando una persona dice, lo que está escrito y no votan, ni hacen nada al respecto, ahí va ese voto que no se va a hacer. Téngalo por seguro. Y como cada persona que dice eso, hay miles que creen igual. Hay miles que creen igual. Porque por alguna razón, el pueblo hispano, aunque sea cristiano, la mayoría no creen en votar, no creen en ir a defender sus derechos, votando. No digo allá matando a doctores en las clínicas de aborto. Yo no estoy diciendo de poner bombas en donde están los democráticos. Estamos hablando, hermano, de votar por gente que teme a Dios. Hay mucha gente, hermano, que está abriendo los ojos. Hay 9 políticos democráticos que dijeron, ya no podemos seguir con este partido. Hay muchos afroamericanos que se están levantando en contra de esto, diciendo, no podemos seguir así como nación. 80% de los afroamericanos dicen que no quieren que se quiten las leyes, ni que se les quiten los fondos a los policías. ¿Por qué? Porque una muchacha, señora afroamericana, estaba diciendo, si así siguen matando a nuestros hijos. Nada más en Chicago, de 30 a 40 afroamericanos mueren de crimen, de violencia de afroamericano a afroamericano. Y dice la señora, si así están matando a nuestros hijos, ahora sin leyes. Hermanos, tenemos que ver esto de una perspectiva espiritual. Esto es Satanás, sus principados, queriendo destruir esta nación. Y hay ataques contra la iglesia. Y este grupo de personas que dice, yo no creo en la política y el cristianismo no se mezclan, ahí está el primer problema que tenemos, uno de los primeros problemas muy serios que tenemos. Yo no le estoy hablando aquí, hermanos, locuras que al pastor Pando se le ocurrieron, nomás tonterías.
Mire, Jimmy Swaggart, toda su cadena de televisión, sus 80 estaciones de radio, pasan el programa de Francis and Friends, a News You Can Use, con el hermano Rosenstein, algo así se llama. Se me escapa el apellido del que sale. Él es judío, está con Jimmy Swaggart, pero él es cristiano, judío creyente, ¿ok? Entonces tenemos también a AFR, que tienen como 500 estaciones de radio, hermano. Están en 500 estaciones de radio, hablando lo mismo que yo hablo aquí, 1 hora el domingo nomás. 1 sola hora hablo yo aquí el domingo esto. Lo debo hacer todos los días. Mi esposa me ayuda entre semana, hermano, pero ella tiene limitaciones, ¿ok? Con todo respeto lo digo, pero ella tiene sus limitaciones a lo que ella puede expresar. Yo tengo que trabajar, yo no puedo estar aquí todos los días, pero todos los días necesitamos estar informando a la gente, porque somos una estación, hermanos, al público. No podemos estar poniéndole más música cristiana todo el día, hermano. Tenemos que ponerle predicaciones, la palabra de Dios. Tenemos que orar por la gente, por la necesidad del pueblo, porque de eso se trata una estación de radio. De eso se trata. Hay normas que la gente quiere aplicar que se aplican a las estaciones seculares, hermano. Esta no es una estación secular, hermano. Esta es una estación cristiana y tenemos principios cristianos, principios bíblicos que tenemos que implementar a la gente, que tenemos que avisar a la gente. De informarles noticias, informarles la verdad que está pasando, porque usted no lo va a escuchar de Univisión, de Telemundo, de Luis Carlos Mendoza, de Jorge Ramos, de CNN, de ABC, de MSNBC. Usted no se va a informar correctamente. Ahí no estaban Univisión y Telemundo, prefirieron pasar novelas sucias, pura basura en la tele, en lugar de pasar la campaña de los republicanos, la convención de los republicanos. Pero la de los democráticos la pasaron todos los días. Y nomás pasaron un día, el último día de los republicanos por los ratings. No crea que porque les importa, porque estaban teniendo buenos ratings, por eso. Nosotros no somos una estación secular, hermano. Nosotros estamos aquí para informarles lo que es correcto, lo que es verdad. No podemos nomás estar alimentando a la gente con pura música. Tenemos que informarle, darle información, especialmente en esta elección de noviembre, hermanos. La libertad del cristiano está por medio. La libertad de la iglesia está de por medio. La economía de esta nación está de por medio. Y le puse soundbite la semana pasada. ¿Por qué? ¿Cómo es que se mueven estos principados, hermanos, dentro del sistema político? Son demonios, hermanos. Son principados usando a políticos como a Joe Biden, Kamala Harris, y a toda esta gente, a Barack Hussein Obama, que era un hombre pro-musulmán, anti-judío. Yo soy un estudiante, hermano, de la escatología, y sé bastante escatología. Y déjenme una cosa, en los 80s, mi mayor preocupación era si Estados Unidos iba a apoyar a Israel en los últimos tiempos. Ya estamos en el 2020, porque hace muchos años que yo tenía, que pasaron los 80s, ¿ok? Hace más de 40 años. Era mi preocupación como serio estudiante de la escatología bíblica. Era mi preocupación si esta nación se iba a ser al lado de Israel o al lado del resto del mundo. Porque Dios ha prometido en su palabra y Dios ha dicho en su palabra que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel y va a maldecir a los que maldigan a Israel. Esa es una promesa que Dios le hizo a Israel. Y mi preocupación más grande era que un día nos volteáramos contra Israel. Y que si no pasó esto con Barack Hussein Obama, le dio $150 billones a Irán. Irán, hermanos, es el que le da escuela, enseñanza a los musulmanes de ir de nación en nación explotando gente, matando gente. Y él le dio $150 billones. Como 4 billones en paletas de dinero. En paletas llenas de dinero, hermano. Están las pólizas al revés. Son gente antiamericana, gente anticristiana. Barack Hussein Obama y los democráticos. Se tienen que parar porque son demonios, principados, poderes en los lugares altos. Quiere decir que esto está hablando del segundo cielo, hermano. Del segundo cielo donde moran los demonios, los principados, para destruir lo de Dios. Y el Partido Democrático, hermano, está en línea con ellos, con el nuevo orden mundial. Entonces, ¿cómo es que operan estos principados? No aparecen con cuernos, con una cola larga, con una cara de chivo. Y decir, somos satanistas, vamos a destruirlos. Porque nadie les haría caso. Nomás un que otro loco por ahí. Se visten con trajes muy bonitos, como ángeles de luz, hablando de la justicia social, hablando que el aborto es un derecho de una mujer, un derecho divino de una mujer, de que ella pudiera matar a un niño y sin consecuencias. Que están diciendo que Mike Pence, que Donald Trump, que aunque ya se hizo liberal Mitt Romney, pero estaba corriendo para presidente Mitt Romney. Cuando corrió Pat Robertson, esto no se trata de Donald Trump, hermano. Entienda que esto no se trata de Donald Trump. Cuando corrió Pat Robertson, que era un pastor, lo atacaron muy feo también. Y dijeron, este va a parar el aborto.
Ahora, los democráticos saben quién elige a los jueces en la Corte Suprema y a los jueces en las Cortes Federales y de apelaciones. Nomás el presidente que esté en poder los puede elegir y el Senado los confirma. Y yo no sé por qué la gente no entiende, pero los democráticos saben el peligro en el que está la manera que ellos ganan batallas y contradicen al pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Kamala Harris y su partido, cuando California en la proposición número 8 votaron para que se casaran nomás hombres con mujeres y no hombre con hombre y mujer con mujer, el pueblo de California votó en la proposición número 8. El pueblo de California votó para que no se reconociera que el matrimonio entre hombre y hombre y mujer, que es lo que Dios establece en su palabra, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y California, Kamala Harris y su partido los llevaron a corte, les pelearon en corte y el juez liberal democrático dijo: es inconstitucional que no lo dejen casarse, así es de que yo firmo que se casen. O sea, el voto del pueblo ya no sirve para nada y es lo que está de por medio en esta ocasión. Por eso los democráticos quieren los votos por correo, porque quieren robarse la presidencia, porque saben que va a ganar Trump. Ellos saben que Joe Biden no tiene competencia contra Trump. No quieren ni que haga debates. ¿Por qué? Porque no quieren presentar sus pólizas. ¿Por qué? Porque no tienen pólizas. La única póliza que han presentado es racismo, odio, anarquía, y no la han condenado. Ninguno de ellos. Dicen que es Trump el que está causando esto. No, hermanos. No es Trump el que está causando esto. No es Trump. Acuérdense cuando corrió Mitt Romney, cuando corrió Pat Robertson. Los mismos ataques diabólicos contra ellos. Aunque George Bush ya últimamente se hizo un liberal también. Y el juez que él puso ahí a la Corte Suprema, el Chief Justice Roberts, hizo un liberal también. Son poderes en los aires, hermanos. Son principados en los aires que quieren defender la matanza de niños inocentes en el aborto, en el nombre de la justicia de una mujer, en el nombre del derecho de una mujer, en el nombre de que la mujer tiene autoridad sobre su cuerpo. Pues ahí está el problema. Porque en cuanto una mujer se embaraza ya no es un cuerpo, son dos cuerpos. Dele 9 meses y ¿qué sale de ahí? Otro niño o una niña. Y nos quieren hacer creer algo que no es verdadero. Dice Joe Biden y los democráticos, es que nosotros nos basamos en lo científico. Pues científicamente, el momento que hay concepción hay vida. El momento de concepción hay vida. Científicamente. El aborto es matar a un niño. Estos principados se mueven por políticos. Están detrás del Partido Democrático. Y hay único otro republicano por ahí que dice, yo no sé por qué estos republicanos como John Kasich y todos estos democráticos republicanos que están Mitt Romney, sálganse del partido, si ya no respetan los principios de nuestro partido, que son principios bíblicos, sálganse del partido, váyanse con el partido izquierdista, con los democráticos que están haciendo aquí estorbando nomás. Sí, John Kasich, el de Ohio, Mitt Romney, el mormón allá de Utah, en contra de nuestro presidente, en contra de nuestro partido. Yo no estoy hablando, mano, entiéndame bien, yo no estoy hablando meramente de Donald Trump. En 4 años, cuando él gane la elección, en 4 años él se va. Él se va y a Dios ya no vuelve. Pero la pregunta es, ¿qué pólizas van a pasar? ¿Qué pólizas van a implementar? ¿Qué pólizas vamos a estar viendo si gana Joe Biden? ¿Qué dijo del aceite él? Que él va a parar todo el fracking. Ah, hermano, pero no dijo eso, es pura mentira, como habla la gente aquí sin estar informada. Y dicen, no es cierto, no dijeron eso. Y les pone uno el soundbite aquí, y les pone una en sus propias palabras para que ustedes entiendan. Aquí se lo voy a poner una vez más. Esto afectará a 32 estados. Esto afectará toda la industria del petróleo y de energía de Estados Unidos, lo que Joe Biden y Kamala Harris quieren ser. Aquí le va, mira, escucha a Joe Biden. Voy a poner nomás este soundbite. No more, no new fracking. We are going to get rid of fossil fuels. Well, like what about, say, stopping fracking and stopping pipe? Would there be any place for fossil fuels, including coal and fracking, in a Biden administration? No, we would work it out. We would make sure it's eliminated. I guarantee you, we're going to end fossil fuel, and I am not going to cooperate. No ability for the oil industry to continue to drill, period. Ends. Number one. 3 consecutive. Ya ver, hermano, ¿qué le digo? Ninguna habilidad para que las compañías de aceite sigan perforando o buscando aceite. Y usted pone esas frases, ese video en Facebook, en YouTube, en Twitter, se lo quitan, dicen que es información falsa.
Y ahí lo tienen sus propias palabras diciéndolo. ¿Quién está detrás de esto? Satanás, los demonios. Estos líderes, yo le puse la semana pasada a Kamala Harris en el aborto. Yo le puse las ambas donde dejaron el nombre de Dios fuera de la alianza de la bandera. ¿Quién está detrás de esto? Pregunto, ¿quién está para que maten niños? ¿Quién está a favor de que sigan matando niños? Satanás, el dios Dagón, que le sacrificaban niños. Ponían a los niños en el altar de este dios pagano Dagón y sonaban las tamboras, pum, 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 pum. Y entonces se arrimaban a este ídolo a sacrificarle a un bebé. Más recio sonaban las tamboras para que no oyeran el gemir del niño. Y se lo sacrificaban a Dagón. Ese dios Dagón, ese principado, todavía vive. Y se llama Planned Parenthood, se llama aborto. Sacrificando niños a este dios pagano, el Partido Democrático. Por eso le digo yo, un cristiano que vota por el Partido Democrático, mejor quites el nombre de cristiano. Porque hay gente que me ha dicho, no tiene que ver nada tu posición política con tu afiliación política con ser cristiano. Tiene que ver todo. Todo tiene que ver, porque dice, no matarás, la escritura. No te echarás con varón, como con mujer, porque es abominación a Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de homosexualidad y lesbianismo. Todo lo que es contra Dios representa el Partido Democrático. Aborta a niños. Defienden que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Y por si fuera poco, quieren adoptar niños, los homosexuales y las lesbianas. Tener a un niño inocente, en su edad más inocente, y programarle su mente a que acepte la perversidad. Algo avergonzoso, algo penoso que es. El homosexualismo y el lesbianismo es un asco. Que un hombre se acueste con otro hombre, que una mujer con otra mujer. Es un asco delante de Dios. Esto hace que Dios vomite. Es abominación a Dios. Abominable. ¿Cómo puede ser una persona decir que soy cristiano y voto por el Partido Democrático si es el partido que está a favor de todo esto? Por eso yo sé que la gente habla y comenta que no quieren que salga política. Tenemos que hablar política. Lo dijo Charles Finney, lo dice la palabra de Dios, que cuando el justo gobierna, reina la paz, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, reina el caos. Proverbios 29:2, léalo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos ahorita con Antifa? Con los democráticos, con el Partido Democrático y con Antifa y el otro grupo Black Lives Matter. ¿Qué está pasando con ellos? Golpeando gente, matando gente nada más porque dan una cachucha que dice Donald Trump. Matando gente. Matan a un niño inocente, un afroamericano mató a un niño inocente, le dio un balazo nada más porque tiene odio en su corazón. Y nada se dijo en la prensa de eso. Pero un policía blanco mata a un afroamericano y hacen un escándalo y se causa un caos en Estados Unidos. Está la justicia por las calles, como dice Isaías. La justicia está derrumbada por las calles y es pisoteada por los hombres. Lo dice Isaías. Este espíritu de anticristo, hermano, este espíritu diabólico, anarquista, debe ser echado fuera. El Partido Democrático se le tiene que parar el aborto, se le tiene que parar que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se tiene que parar esto de que quieran sacar la alianza a Dios de la alianza de la bandera. Ellos son los que han sacado la oración de las escuelas públicas, de todo esto. Son demonios operando detrás de ellos. Yo le enseñé el otro día lo que estaba diciendo la mujer esta de Chicago, Lightfoot. Yo le enseñé lo que estaba diciendo. Dijo, ella tiene 50 policías en su vecindad, bloqueando su vecindad para que nadie proteste en su casa. Lori Lightfoot. Y cuando le preguntaron, ¿por qué lo haces? Dice, porque yo tengo derecho a defender a mi hijo y a mi esposa. Ella es mujer. Lori Lightfoot es mujer. Dice, yo tengo derecho a defender a mi hijo, que lo tuvo con un hombre, obviamente, porque no puede tener un hijo con otra mujer. Y tuvo un hijo con un hombre y luego se dejó, o nomás lo tuvo, y se juntó con otra mujer. Dice, yo tengo derecho a defender a mi hijo y a mi esposa. ¿Qué hay detrás de eso, hermano? Demonios. Ninguna persona que está sana en su mente
va a querer acostarse hombre con hombre ni mujer con mujer. Esto es un problema serio. Y esto lo están haciendo políticamente, implementando leyes, forzándonos a aceptar su agenda diabólica. Le pongo otro caso. Y este es el Peter Buttigieg, o Buttigieg, como se llama, un nombre bien curioso que tiene. Mire lo que dice él del anillo que trae en su dedo. El que quería ser presidente, el que estaba corriendo para presidente de Estados Unidos. Escúchalo en sus propias palabras, para que no diga la gente y hable aquí, dice que nosotros hablamos aquí mentiras, que nomás nos inventamos las cosas. Yo se los pongo en sus propias palabras para que no diga nada a usted y no me esté diciendo que aquí estamos inventándonos cosas. Somos una estación cristiana, nos interesa a la gente, nos interesa esta nación, nos interesa informarle, pero también somos una nación que tenemos principios bíblicos y no mentimos, no inventamos cosas. Le ponemos simplemente a luz lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lo que está pasando y lo que va a pasar en noviembre si la iglesia no se despierta a votar. Porque tenemos estos grupos de personas que dicen no creo en la política. El evangelio y la política no se mezclan. Cuando es todo lo contrario. La Constitución de Estados Unidos fue escrita por hombres cristianos. Y la Constitución de Estados Unidos es un artículo político. Y es un artículo político que defiende al cristiano y al evangelio en esta nación. Y la iglesia tiene que levantar el estandarte, porque si no lo levantamos nosotros, ¿quién? ¿Los demonios? ¿Los principados? Si no lo levantamos nosotros, que tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, que creemos en la justicia de Dios, en la justicia bíblica, ¿quién lo va a hacer? Los demonios, los democráticos. No estamos hablando aquí, hermano, y quiero corregir algo que se dijo aquí la otra tarde. No estamos hablando de pleito político entre democráticos y republicanos, estamos hablando de principios. Hay que entender eso. El Partido Democrático está a favor de Satanás, del anticristo, nuevo orden mundial, en contra de Israel, a favor del aborto, a que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso, por definición, son obras del diablo, obras de la carne, obras del mismo anticristo. Así es que no estamos hablando aquí de un pleito parejo entre los republicanos y los democráticos. Estamos hablando del principio. Y el partido que tiene los principios bíblicos se llama el Partido Republicano. Y todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que hacer conciencia de eso y no estar viendo esto como un pleito parejo. No. Porque de por sí el cristiano no vota y luego hablándole cosas así la gente se desanima. Tenemos que levantar el estandarte y votar por lo que es correcto y justo, hermanos. Se tiene que parar el aborto. Tenemos que no perder el derecho de decirle a los homosexuales y a las lesbianas que Cristo los ama, pero que ese estilo de vida los va a llevar a un infierno terrible. No los estamos condenando, les estamos diciendo lo que la palabra dice. La palabra dice claramente que los afeminados, las lesbianas, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los abominables, los anarquistas, toda esta gente violenta, sí. El Black Lives Matter, los racistas, toda esta gente dice que terminará en la muerte eterna. Entonces la palabra es la que condena el pecado, no somos nosotros. Y si la Biblia dice que el homosexual y la lesbiana tendrán su parte en el lago de fuego, es que lo van a tener. No es uno el que condena, es Dios el que condena ese estilo de vida. Nada más estamos nosotros aquí defendiendo el derecho a poder predicar lo que la Biblia dice, a poder agarrar un púlpito, hablar en público, compartir con la gente la palabra de Dios y decirles con amor a los homosexuales y a las lesbianas que su estilo de vida los va a llevar a una condenación eterna. Y es lo que estamos peleando, no el condenarlos, ni juzgarlos. Dios los va a juzgar, y créanme lo que los va a juzgar. Pero estamos peleando el derecho de poder decirles la verdad, no el condenarlos. Yo no quiero que se les cierre el agua a los homosexuales, que se metan a la cárcel, que se golpeen. Nosotros no queremos eso. Los amamos. Pero no queremos que el gobierno nos diga, tú no puedes predicar en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra del aborto. No queremos que el gobierno nos diga eso. Y de eso se trata el derecho cristiano. Y de eso se trata principios conservadores, de defender al cristiano y enseñarle al cristiano qué tenemos que hacer para defendernos, porque usted está peleando no contra carne ni sangre, como leíamos ahorita temprano, sino contra principados en los aires, potestades, en los lugares altos. ¿Cuáles lugares altos? Políticos endemoniados, políticos hijos del diablo. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Promueven todo lo que es del reino de Satanás. Y lo que es de Dios, ni lo hablen, ni lo mencionen, ni defiendan, ni digan nada. Déjenme, le pongo en las propias palabras de Buttigieg, el que quería ser presidente. Escúchalo bien. It's up to us. Will America be a place where faith is about healing and not exclusion? Can we become a country that lives up to the truth that Black lives matter?
Will we handle questions of science and medicine by turning to scientists and doctors? Will we see to it that no one who works full-time can live in poverty? I trust Joe Biden and Kamala Harris to guide us toward that better future because I've seen up close their empathy and their capacity. Just as I've seen my fellow Americans' capacity to support and include one another in new ways and do better by the promise of America. The day I was born, the idea of an out candidate seeking any federal office at all was laughable. Yet earlier this year, I campaigned for the presidency, often with my husband Chasten at my side, winning the presidency, often with my husband Chasten at my side. Yet earlier this year, I campaigned for the presidency, often with my husband Chasten at my side, winning delegates to this very convention. Now I come to this convention proudly supporting Joe Biden and Kamala Harris, joining fellow Democrats who were squaring off in competition just a few months ago. A number of us recently got, will America be a place where faith is about healing and not exclusion? Escúchalo bien. It's up to us. Will America be a place where faith is about healing and not exclusion? Can we become a country that lives up to the truth? ¿Qué está diciendo Pete Buttigieg, hermano? ¿Qué está diciendo Pete Buttigieg? O Buttigieg, como se llame. Estados Unidos, América va a ser un país donde déjame lo pongo otra vez porque es importante, como lo está diciendo, porque es importante que entienda usted por qué le digo esto yo, mire. Vamos a ver otra vez. Will America, it's up to us. Will America be a place where faith is about healing? Estados Unidos será un país donde la fe se trata de de sanarnos. Ok, pero ¿cómo lo está aplicando él? Tiene muy buen sentido, ¿verdad? Usar la fe para sanarnos. ¿Sanarnos de qué? Ahí está el problema. Que más allá adelante dice que él está por Joe Biden y Kamala Harris porque ellos son lo que esta nación necesita. Es lo que está diciendo él. ¿Por qué? Porque yo corrí para la campaña presidencial acompañado de mi esposo. Escucha lo que le estoy diciendo. Porque yo corrí para ser presidente acompañado de mi esposo. Un hombre hablando aquí, diciendo, acompañado de mi esposo. Y quería ser presidente. ¿Me entienden lo que le quiero decir yo? Poderes en los lugares altos. Principados detrás de estos políticos. Un sodomita hablando de fe para curar la nación. Pero basándose en qué? En que se hagan a un lado los cristianos, que se hagan a un lado los principios bíblicos, que todo eso se haga a un lado. Y vamos a sanarnos como nación. ¿Qué es lo que nos divide como nación, hermanos? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha dividido entre lo justo y lo injusto. Déjenme lo pongo en otra palabra. La palabra de Dios siempre ha separado lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, la luz de las tinieblas. Y es lo que está diciendo él. Que para ser personas de fe, está dando la impresión de que para ser personas de fe debemos aceptar homosexuales, lesbianas, el aborto, todo lo que contradice la palabra de Dios para ser sanados como nación. Ese es el concepto que está diciendo él. Cuando dice ahorita que acompañado de su esposo, un hombre acompañado de su esposo, abominación a Dios. ¿Y por qué la gente no condena eso? El Partido Democrático ni habla mal de él, ni tiene miedo a hablar mal de él. Y yo no estoy hablando que lo condenen, lo manden al infierno. Yo nomás le estoy diciendo, hermanos, que como iglesia fundada en principios bíblicos, que como nación fundada en principios bíblicos, que era lo que trajeron nuestros padres fundadores cuando fundaron esta nación, la fundaron en principios bíblicos para que el nombre de Dios sea honrado con nuestra forma de vivir como nación. Sometidos, respetando el fundamento de esta nación. Esta nación nació en el corazón de Dios. El Partido Democrático, usted escuchó aquí a él, escuchó a Biden, usted los escuchó diciendo cuál es su plan. Destruir lo que hizo esta nación grande, a Dios. Destruir lo que hizo esta nación grande, el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Coincidencia que los afroamericanos tienen el porcentaje más alto de crímenes, especialmente entre afroamericano contra afroamericano. Más del 90% es afroamericano contra afroamericano.
Pero un policía blanco mata a un criminal negro y se hace una guerra civil prácticamente, anarquía en los estados democráticos, donde gobiernan los democráticos. ¿Por qué? ¿Les interesa a la gente afroamericana o se le interesa su punto político? ¿De qué se trató la campaña? La convención de los democráticos, nomás estar criticando a Trump, criticando a los cristianos, y ellos saben que si gana Trump otra vez, va a poner 2 jueces en la Corte Suprema más. Va a poner otros 150 por lo menos jueces en las Cortes Federales. Quiere decir que ya los democráticos no pueden tomarse de jueces activistas y pasar leyes contra el pueblo de Dios, el pueblo de su estado o del país, como lo hizo California en la proposición número 8. Que el pueblo no quería que casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero les pelearon y un juez democrático les dijo, es inconstitucional. O sea, el voto de la gente no importa aquí. ¿Y qué es lo que querían nuestros padres fundadores? Que el gobierno no controlara al pueblo, que el pueblo controlara al gobierno. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Y qué estamos viendo ahorita? El gobierno controlando al pueblo. Y ese es precisamente el temor más grande que tenían nuestros padres fundadores. Esta elección que viene, hermanos, ya me tengo que ir a la escuela dominical, pero esta elección que viene es crítica. Necesitamos que todo cristiano, todo hijo de Dios, se levante a votar contra el Partido Democrático, que le acabo de explicar quién es el Partido Democrático. Están siendo usados por Satanás en los poderes altos, en los lugares de autoridad, en la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando se juntaron aquellos jueces democráticos en 1973 y dijeron que un niño, una niña no pueden ser reconocidos en el vientre. Cuando Dios le dijo a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé a ser profeta de las naciones. Si Dios reconoce la vida en el vientre, ¿quiénes son estos 5 jueces liberales que dijeron no podemos hacer eso? Y de ahí pasó lo que conocemos, la ley del aborto, en 1973. ¿Y cuántos niños inocentes han muerto? ¿Cuántos hispanos no han muerto ahí? ¿Cuántos afroamericanos no han muerto ahí? ¿Cuánto anglo no ha muerto ahí? Aproximadamente 60 millones. Hasta parece cosa de una ilusión. Pero 60 millones de niños han matado los democráticos con sus pólizas. ¿Y son el partido que dicen que tiene la solución para Estados Unidos? ¿Parar el fracking? ¿Mandar todos los trabajos para China? ¿Mandar todos los trabajos para otros países? ¿Poner tantas reglas, implementar tantas reglas, tantos impuestos a la gente que tiene compañías, que no les queda otra más que cerrar la compañía o irse por otra nación y de allá exportar para acá sus cosas? Entonces, personas como Pelosi, Chuck Schumer, personas como Joe Biden, recibiendo millones de dólares de aquellos chinos, de otros países, porque les dan los contratos a ellos, en lugar de dejar los trabajos aquí. Ahí está el problema con el Partido Democrático, no nomás en lo económico, en lo de Dios, en cuanto a principio, en cuanto a morales bíblicas, están en contra de Dios. Tenemos que levantarnos a votar, iglesia. Pueblo hispano, deje esa ignorancia a un lado, por favor, de usar retóricamente la escritura para decir que lo que está escrito está escrito. ¿Por qué no lee Judas 1:3? Porque está escrito que es necesario contender por la fe. Es necesario contender por la justicia de Dios. Es necesario defender a los niños inocentes y no los aborten. Es necesario defender nuestro derecho de decirle al homosexual y a la lesbiana que ese estilo de vida es un pecado. Y que no venga el gobierno y me diga que yo no puedo decir eso. Estamos en crisis, hermanos. Estamos en crisis. Y necesitamos despertarnos. Porque Satanás ha puesto su ojo en esta nación para destruirla. ¿Cómo? Con políticos corruptos, con el Partido Democrático que odia a Dios, que dejaron el nombre de Dios fuera de la Alianza de la Bandera, que en la convención de 2012 dijeron que no reconocían a Dios ya, que no querían ni que se mencionara a Dios en sus convenciones, y por eso lo están haciendo. Es necesario, como creyentes, con morales bíblicas, con éticas bíblicas, levantarnos a votar en contra de estos democráticos que quieren destruir esta nación, en cualquier posición, alcaldes, jueces locales, no federales, eso no lo podemos elegir nosotros, comisionadores, gobernadores, senadores, representantes y presidente y vicepresidente. Es menester votar en contra de Joe Biden,
votar en contra de Kamala Harris, que quieren destruir esta nación, que los está usando Satanás para destruir lo de Dios en esta nación. Tenemos que abrir los ojos, hermano. Tenemos que entender qué está pasando en el mundo espiritual y dejar esa mentalidad de que el cristiano no debe de votar o meterse en la política o de estar usando como pretexto lo que está escrito, está escrito. Eso es lógico, pero también está escrito que condenamos por la fe. ¿Qué va a hacer usted en este año electoral? ¿Qué va a hacer en noviembre? ¿Dejar que el país siga como al rumbo que lo quieren llevar los democráticos, sin ley, sin orden, destruyendo negocios, destruyendo a la gente, matando gente, atacando políticos, atacando a gente que trae una cachucha de Trump? Ese es el mismo derecho que queremos proteger. Que si alguien quiere traer una cachucha de Biden, que la pueda traer y nadie le diga nada y ni le haga nada. Y si alguien quiere traer una cachucha de Donald Trump, que la traiga y que nadie le diga nada y ni le haga nada tampoco. Tiene que trabajar para los dos lados, porque es libre expresión. Pero cuando la libre expresión se suprime, se aplasta en el nombre de la agenda política del Partido Democrático, ahí hay problema, porque está de por medio nuestra primera enmienda y nuestra segunda enmienda. Seamos sabios y entendamos lo que esta nación necesita. Gente que teme a Dios, gente que tiene principios bíblicos, que voten en las urnas. Y votemos a estos democráticos fuera del país, fuera de aquí, que se vayan a otro país si quieren socialismo. Si quieren comunismo, váyanse para Rusia. Si quieren Islam, que se vayan para allá, para el Medio Oriente. Allá hay muchas naciones islámicas. Si quieren budismo, que se vayan para India. Si quieren ateísmo, que se vayan a donde no creen en Dios. Pero si quieren cristianismo, que se queden en esta nación, que es una nación cristiana, fundada por padres cristianos, para los cristianos, para que aquí reine el evangelio y no los malvados. Seamos sabios, hermanos. Y hay que ir a votar, porque estamos en peligro de perder nuestra libertad, nuestro derecho como hijos de Dios en esta nación. Invéntese excusas si quiere usted, pero es una responsabilidad, como decía Charles Finney, que tenemos un compromiso delante de Dios de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Dios le bendiga, hermano, porque ya me vienen a llamar que ya estamos listos allá. Amén. Y ahí vamos, pues. Dios le bendiga.